Soy Pedro Cadena Copete, quien como gran honor de su vida tiene el haber sido el fundador de la AIESEC Colombia y la AIESEC Latinoamericana. Es muy larga esta historia y quiero resumirla en este escrito que paso a leerles, de cómo nació AIESEC Colombia en 1957. No es una historia fácil de contar porque su concepción y nacimiento tienen la misma apertura de 3 continentes: Asia, Europa, América. El embrión brotó en Ceilán, hoy Sri Lanka, en Peradeniya, ciudad universitaria, y Colombo, capital del país, cuando el secretario general de la AIESEC, a la sazón en Milán, Italia, asistía como observador al Congreso Mundial de Estudiantes de la organización conocida como el COSEC, reunido en el entonces Ceilán, donde contactó a Pedro Cadena Copete, el presente, que participaba en el citado Congreso Mundial de Estudiantes representando a la Federación Universitaria Colombiana FUC. Integraban el Congreso 80 países de todos los continentes y organizaciones observadoras, una de las cuales fue AIESEC, que había nacido en 1948, recién terminada la Tercera Guerra Mundial, con el triunfo de los países aliados sobre el eje integrado por Alemania, Italia y Japón, en donde gobernaron Adolfo Hitler, Benito Mussolini y el emperador Hirohito, respectivamente. Es producto de un milagro que 2 jóvenes, ambos de 24 años, un ítalo-austríaco, Giovanni Glauber, y el otro colombiano, Pedro Cadena Copete, se encontraran en 1956 en Ceilán, Asia, para que este encuentro produjera la semilla de la AIESEC Latinoamericana y de esta AIESEC Colombia, que acaba de cumplir 50 años de existencia. Es el itinerario no de uno, sino de varios milagros, como pasamos a contarlo. Giovanni Glauber llevaba la misión de conseguir un líder latinoamericano que no existía, que trajera a América Latina su organización exclusivamente europea, mandato de los estatutos. No se quería que entraran a la AIESEC ni África, ni América, ni siquiera Asia, filosofía que repugnaba a los países mediterráneos. Mas el hecho de estar la sede transitoriamente en Milán, Italia, y ser su presidente italiano Vittorio Tanzi y su secretario un ítalo-austríaco Giovanni Glauber, dio una simbiosis, un puente sanguíneo que en definitiva, a nuestro juicio, produjo el segundo milagro, el deseo de extender la organización a América Latina, que posteriormente habría de llegar a todos los continentes, a todas las razas y a todos los países. ¿Qué produjo que Giovanni Glauber escogiera al colombiano, siendo que ahí hubo delegados de todas las organizaciones de los países de América Latina afiliados al COSEC? No es el autor de este estudio a quien debiera corresponder dar la respuesta, mas como debe darse alguna, creemos que el suceso se produjo porque a Pedro Cadena Copete se quiso expulsar del Congreso del COSEC por pedido de unas supuestas asociaciones que eran de todo menos de estudiantes. Ya el morbo de la política había penetrado a las universidades colombianas. Nefastos personajes de la politiquería nacional querían manejarlo todo, hasta la vida estudiantil. Y resultaba que Pedro Cadena Copete era piedra en el zapato para los intereses subalternos que generalmente han manejado a este país. Era un simple provinciano, sin prosapias ni títulos distintos a pertenecer a una sencilla familia contestataria del occidente colombiano. El hecho que a la postre resultó beneficioso hizo destacar al colombiano porque tuvo que defenderse y, consecuencialmente,
ser notorio a los ojos sorprendidos de un europeo que llevaba a Ceilán una noble misión que precisamente no era politiquera, sino de extensión de la AIESEC, organización no partidista, pero sí noble institución de siglos, la verdadera política, que es la de crear el bien, el bienestar. Además, esta organización procuraba construir e impedir una tercera guerra mundial con la confraternidad en el trabajo de los jóvenes europeos. Creemos que esto, nada más que esto, fue lo que hizo que Giovanni Glauber escogiera a Pedro Cadena Copete, un joven pobre, soñador y latinoamericano. Fue entonces cuando lo abordó, pues por la gran polémica y el comportamiento aguerrido del sujeto, creyó Glauber que había encontrado lo que buscaba. Con mucha grandeza, invitó cordialmente al delegado colombiano a que de regreso a Colombia pasara por Milán. Pasados unos pocos meses, Pedro Cadena Copete llegaba a Milán para atender la generosa invitación. Ahí se trató de instruir lo mejor posible a quien debía ser el vehículo para América Latina. Es el mes de octubre de 1956. En llegando a Colombia, debía Pedro Cadena Copete crear una asociación de estudiantes de economía, porque entonces AIESEC era solo para economistas. Era una misión casi imposible, porque el comisionado, además de otras falencias, no era economista, sino un pichón de abogado estudiante. Varios sucesos vinieron en el país, que ayudaron a culminar un inicio exitoso. Un alto gobernante producto de una crisis de Estado era pariente político del comisionado ad honorem de la AIESEC, el general Luis Ernesto Ordóñez, uno de los 7 miembros de la Junta Militar de Gobierno. Lo que antes eran imposibles por la influencia de enemigos gratuitos, transformóse en milagros, todos a una, beneficiosos para el difícil y noble encargo dado en Milán. Creóse sin dificultad, no en universidades elitistas a donde no tenía entrada el colombiano, en una reciente universidad de parto muy difícil, la Gran Colombia, que tenía a una aún más incipiente facultad de economía, que era profesión no considerada profesión liberal. Ahí nace la ACC, Asociación Colombiana de Ciencias Económicas y Comerciales, que por razones obvias nombró a Pedro Cadena Copete presidente nacional. He aquí otro embrión que desgraciadamente fue estrangulado por inanición pasados unos pocos años. Mas en ese momento le sirvió como instrumento para presentarse a la AIESEC Internacional, que tendría su 6º congreso en la Universidad Bocconi de Milán, Lombardía, al año siguiente. Le produjo una invitación provocada a participar con nombre de su presidente de emergencia, que era al mismo tiempo comisionado de la AIESEC. He aquí una noble y sana complicidad. Mas un inconveniente surgió para ir a Milán. Se necesitaban pasajes aéreos y dinero. Esto era Troya, pero vive Dios, llegarían milagros a montón. Veámoslos.